2021. Les saluda Erika González, capaz de ser su host, y les voy a presentar a Tracy Valverde. Tracy Valverde es uno de nuestros consultores en Novacom. Muy buenas tardes, Tracy, ¿cómo estás? Vamos a ver, parece que otra vez. Muy Ahí buenas sí me escuchan. tardes. Buenas Ahora sí tardes. te escucho. Buenas tardes. Ahora sí. Bueno, ahí nos pueden indicar los compañeros y ya ahora sí, perfecto. Muchísimas gracias, compañeros. Como les indicaba, bueno, buenas tardes, bienvenidos a una edición más de el evento de primavera de la UOC 2021. Esta tarde vamos a contar con la participación de Freisy Valverde, que es uno de nuestros consultores en Novacom. ¿Cómo estás, Freisy? Muy bien, y ustedes, bienvenidos todos. Esperamos compartir un ratito bastante agradable en donde vamos a compartir un poco de conocimiento y dejar, espero, sembrar una semillita ahí para que podamos aún explorar más lo que es este tema de la administración de WebLogic. Excelente. Nada más un par de indicaciones antes de iniciar. El chat está moderado. Pueden hacer las preguntas en medio de la exposición de Freisy y las vamos a estar contestando al final de la ponencia. Todos estos plataformas y todas estas exposiciones que se han estado dando desde ayer y hoy las van a encontrar tanto en la UOC.org como en las redes sociales de la UOC en Latinoamérica. Entonces, sin más por el momento, Freisy, le doy la palabra Bueno, para muchas que pueda gracias. exponer. Con Muy mucho buenas gusto. tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Hablaremos un poco de lo que es la administración de WebLogic 2.c. No pretendo profundizar mucho, ya que este tema es sumamente extenso, ¿verdad? Y tenemos muy poco tiempo para poder hablar de él, pero sí quisiera como mencionar los aspectos más relevantes y que nos sirvan de una manera para poder ahondar más en querer aprender sobre esta herramienta tan importante que nos ofrece Oracle. Lo primero es entender qué es un WebLogic, qué significa WebLogic, qué hace WebLogic, ¿verdad? Entonces, WebLogic es básicamente un servidor Java Enterprise. Sin embargo, no todo servidor es un servidor Java Enterprise y para esto necesitamos entender un poco cuáles son las características que nos ofrece un servidor de este estilo. Entre las características que tiene un servidor Java Enterprise, bueno, es primero que pueda correr o ser un servidor para aplicaciones de tipo JEE. Esto quiere decir que nos debe permitir ejecutar aplicaciones Java o aplicaciones web dentro de un entorno de servidor de aplicaciones. Debe ser un servidor compliant. Esto quiere decir que debe adaptarse a los estándares de servidores de tipo Java Enterprise. Sin embargo, no solamente existe WebLogic como un tipo de este servidor, ¿verdad? Además de WebLogic, podemos encontrar en el mercado otros servidores como el IBM WebSphere, como Gbox, JBox o NetBeans, entre otros. Otra característica de estos servidores es que se ejecutan sobre una máquina virtual. También que debe ser compatible con Java EE. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir básicamente que tiene que cumplir, digamos, con las especificaciones requeridas para poder correr dentro de un ambiente Java certificado para Java Enterprise 8. También debe permitir trabajar con clúster de alta y tener alta disponibilidad con una gran escalabilidad y rendimiento, lo que significa que debe tener un buen manejo del failover, debe ver la tolerancia a fallos y que pueda ser escalado con gran facilidad y mejorar el rendimiento de una manera notable. Finalmente, la última característica es que permite ejecutar aplicaciones de tipo Fusion Middleware de Oracle. Lo que ocurre acá con el Fusion Middle de Oracle es que existen cualquier cantidad de aplicaciones que están encerradas dentro del Fusion Middleware. Por ejemplo, podemos hablar del Oracle SOA, que es el Service Oriented Architecture, el Oracle Service Bus, el Oracle Business Intelligence, Oracle VPN, Oracle Identity, entre otro montón más de productos que están dentro del Fusion Middleware.
Una vez que tenemos estas características y entendemos qué es un servidor WebLogic, entonces veamos un poco cómo son los componentes de este servidor. Para entender un poco este servicio, tenemos entonces que un servidor WebLogic está compuesto básicamente por dos grandes partes. Una parte es la capa web o capa de presentación, otra parte es la capa de negocio. Si bien tenemos que en la parte de la capa web, lo que nos referimos es que yo pueda atender peticiones que me lleguen a través de un cliente, en donde yo pueda ver todo lo que se refiere a la presentación, como el HTML, el CSS, el JSP, Serviceless, etc. Finalmente, es la interacción de esta parte, de esta capa, con la capa de negocio, que es donde yo, a través del EJB, puedo desarrollar componentes que no necesariamente van a tener una capa de presentación. Sin embargo, la capa de presentación va a ser llamados a estos componentes escritos en Java, por ejemplo, o bien otros componentes EJB que van a ser requeridos, ¿verdad? Entonces van a ser peticiones internas. Finalmente tenemos los componentes, que es todo lo que se instala con el Java, ¿verdad? Entonces todos estos componentes forman parte integral de lo que es un servidor. En resumidas cuentas, este servidor no sería completo si no tuviéramos una interacción externa con lo que es las bases de datos, los CRMs y algunos que otros archivos que se requieran. Entonces, en modo muy general, esto es lo que entendemos por un servidor Java Enterprise, lo que sería un servidor de WebLogic. Para ver un poco ya más físicamente cómo es esta arquitectura que nos ofrece Java, ahí les pongo una dirección en donde podemos observar este diagrama que tomé de ahí, pero me pareció sumamente importante. En este diagrama tenemos que un servidor WebLogic pues comprende un dominio, en este caso, ¿verdad? Que físicamente podríamos hablar de machines o de máquinas, podrían estar en máquinas separadas o podrían estar todos en una sola máquina. Como parte importante tenemos que el admin server, que en este caso está en el machine A, es único y exclusivo por dominio. No pueden haber dos administradores dentro de un dominio. Y es en este administrador en donde vamos a tener un archivo que es particularmente importante. Y vamos a hablar un poquito de él más adelante, que es el config XML. Este administrador interactúa con los Node Manager, que serían, digamos, otros servidores que son administrados dentro del dominio. Los Node Manager podrían estar todos dentro de una máquina o bien podrían estar, como en este caso, en máquinas separadas. Como pueden ver, estas máquinas se pueden establecer a través de un WebLogic y establecemos entonces una replicación de aplicaciones. Cada Node Manager puede tener una o varias aplicaciones y estas aplicaciones pueden replicarse entre estos Node Manager. De esta forma, entonces, a través de un load balancer, podemos establecer comunicaciones de los usuarios para poder hacer uso de las aplicaciones que se encuentran instaladas en estos equipos. Esto sería, como a grosso modo, lo que es la arquitectura de un WebLogic. Bueno, obviamente, pues tenemos ahí la parte del firewall, que es la que nos sirve para protección hacia la parte de Internet. Tenemos la conexión a bases de datos externas. En fin, es una manera, digamos, un poco puntual, sencilla de poder ver cómo es que trabaja este servidor. Cuando se hace una instalación de WebLogic, se crean una serie de servidores, de directorios. Estos directorios son sumamente importantes. Estamos hablando del WL Server, del Common, del Server y del Modules, principalmente. En el WLS Server es el directorio Home de WebLogic. En él se hace la instalación propiamente de la aplicación. Contiene los binarios, las librerías que forman parte de lo que es el WebLogic. Y además de eso, en él vamos a encontrar una serie de directorios como son el Common, el Modules, el OraSocket, Plugins, Samples. Samples se instala únicamente si al momento de la instalación le decimos que queremos que lo haga con ejemplos. Y el Server. En el Common tenemos un directorio que contiene los scripts y los binarios y otros elementos que nos permitirán realizar ciertas tareas dentro de este servidor.
Posteriormente tenemos el server que contiene las librerías y componentes que también nos permitirán trabajar con el WebLogic. Y finalmente, en módulos vamos a tener un conjunto de archivos .jar. Estos archivos .jar los utiliza el WebLogic para hacer una serie de arranques y una serie de funcionalidades internas que veremos más adelante. ¿Cómo creamos entonces un dominio? Entonces aquí vamos a tener que partir del hecho que ya hicimos una instalación. No puse lo de la instalación porque no nos da tiempo para poder verlo todo. Pero aquí partimos como que ya tenemos una instalación del WebLogic y el tema es ¿qué sigue, verdad? Entonces lo que sigue es crear un dominio. Para poder crear un dominio, entonces lo que tenemos que hacer es irnos al directorio, al home directory del WebLogic, que como dijimos antes era el WL Server, ¿verdad? Luego ingresamos en el directorio Oracle Common y en el directorio Oracle Common se muestran una serie de directorios y archivos. Principalmente nos interesa ingresar dentro de él mismo. Hay un directorio que también se llama Common. Vamos a entrar a él más adelante y lo vamos a ver un poquito en detalle, pero básicamente, una vez que estamos en el home, entramos al Oracle Common y dentro del Oracle Common vamos a ingresar en otro directorio que se llama Common. Ahí vamos a ver otro directorio que se llama bin. Dentro de este directorio bin vamos a encontrar dos archivos, bueno, en realidad varios, ¿verdad? Pero principalmente nos interesan estos dos archivos, que es el config.sh. En el config.sh es una manera en la cual WebLogic nos permite, a través de una interfaz gráfica, un wizard, crear un dominio. También provee otro script que nos permite, que se llama el config builder sh. Este otro archivo nos permite poder crear alguna plantilla de un dominio. Continuamos, vamos a verlo acá un momentito. En el config sh, entonces si nosotros ejecutamos este archivo mediante este comando que vemos acá, si digamos, obviamente, perdón, yo ejecuto el /.config.sh y de ese modo se me abre una consola que es esta que ustedes están viendo por acá, ¿verdad? Esta consola. En esta consola se nos van a hacer una serie de preguntas y se nos van a hacer una serie de peticiones que tenemos que ir completando hasta llegar al final del wizard y con esto obtener el nuevo dominio. Sin embargo, existen algunos sistemas operativos que no van a tener interfaz gráfica. Entonces, para esos sistemas operativos que no tienen interfaz gráfica, se les recomienda usar el /config sh-mode igual console. Esto lo que hace es que en modo terminal, el wizard se dispara y nos hace las preguntas correspondientes ya en forma de comando, ¿verdad? Para que nosotros le vayamos dando la información que se requiere y finalmente crear el dominio. No voy a entrar en ese detalle, me voy a ir con el wizard gráfico como para poder tener una mejor visión de cómo se crea un dominio. Al momento de crear el dominio, entonces se nos solicita básicamente si es un dominio nuevo o si es una actualización de un dominio. Cuando se habla de actualizar un dominio, esto quiere decir que yo ya tengo creado mi dominio, pero necesito ampliarle funcionalidad al dominio. Entonces, si necesitamos ampliarle funcionalidad, recordemos que al principio dijimos que había un directorio ahí de config que no se podía tocar, que era sumamente delicado. Entonces, es este wizard el que nos va a permitir hacer las actualizaciones correspondientes y de una manera segura. Entonces, cuando hablamos de actualizar, estamos hablando de incorporar nueva funcionalidad y crear uno nuevo, pues como su palabra lo dice, es crear un dominio básicamente nuevo. Cuando le damos crear un dominio, entonces lo que sigue es que nos pregunta dónde queremos ver este dominio. Por lo general, él va a partir de la instalación. Entonces, de acuerdo a nuestra instalación, entonces vamos a tener que se hace en el home del WebLogic. Por defecto me va a llevar a un directorio que se llama User Projects y dentro de User Projects ella crea una carpeta que se llama Domains. Esto no quiere decir que se hace de esa manera siempre, o sea, esto es una propuesta que Oracle automáticamente nos ofrece. Nosotros perfectamente lo podemos instalar en otro directorio.
De hecho, se recomienda para efectos de tener un mayor orden, instalarlo en otro directorio para no mezclar dominios, porque muy probablemente, perdón, me fui para acá un momentito. Ya. Porque muy probablemente podemos tener varios dominios. Entonces, si vamos a tener todos los dominios dentro de un mismo directorio, qué complicado sería más adelante poder dar la administración separada. Entonces, por lo general se recomienda mejor tenerlos separados a los dominios. El nombre que ponemos después del domains, en este caso, en este ejemplo que está ahí, es el nombre que va a recibir el dominio. Entonces, después, no sé si pueden observar por acá, donde dice User Project Domains, esta palabra que dice baseman es el nombre que le vamos a dar al dominio. Es muy importante tener esa consideración porque imagínense que se nos queden todos con ese nombre por defecto, se nos va a dar un problema. Bien. Posteriormente se nos presentan una serie de plantillas que WebLogic o el Wizard tiene disponibles o nos ofrece para que nosotros podamos crear nuestro dominio. Está la plantilla base, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, a veces vamos a necesitar crear un dominio para poder darle sostenibilidad a alguna aplicación, a algún tipo de tecnología. Entonces, por eso es que acá podemos observar que tenemos, bueno, acá no veo muy bien, perdón, básicamente tenemos cosas como, por ejemplo, RESTful, por ejemplo, que está por ahí, o vamos a necesitar algo propiamente, no sé, algo muy preciso. Entonces, normalmente, digamos que cuando se va a crear el dominio, la necesidad del dominio se nos va a indicar. Entonces, de acuerdo a esta necesidad, nosotros simplemente vamos a marcar cuáles son, digamos, las plantillas que queremos o la funcionalidad que queremos incorporar. No quiere decir que el no contar con esta funcionalidad posteriormente no la podamos incorporar. Posteriormente tenemos que el wizard nos va a pedir si queremos hacer un dominio para desarrollo o un dominio para producción. ¿Por qué menciono esta parte del wizard? Perdón ahí con un perrito que tengo ahí, discúlpenme. El modo en el que queremos trabajar es sumamente importante. El wizard nos ofrece de dos modos, Oracle realmente nos ofrece dos modos. El primero es el modo de desarrollo y el otro es el modo de producción. La diferencia entre uno y otro es importantísima. ¿Por qué? Muchas veces ocupamos crear un dominio para que un grupo de desarrolladores puedan estar haciendo ahí, ejecutando una aplicación, haciendo pruebas de modificaciones, etcétera. Entonces, si lo dejamos en modo de desarrollo, nosotros vamos a poder desplegar JSPs dinámicamente, podemos desplegar aplicaciones en el directorio de autodeploy, podemos hacer una serie de cosas que no se nos permiten en el ambiente de producción, que es más restringido. Entonces, digamos que la interacción con la parte administrativa aquí va a ser mucho menor. Le vamos a dar un poco de más libertad al desarrollador para que él pueda hacer y deshacer en este ambiente. En cambio, en la parte de producción, el ambiente es sumamente restringido, o sea, no le podemos permitir cambios abruptos o en cualquier momento, dado que hay un montón de usuarios conectados a ese servicio. Entonces, este ambiente requiere de una serie de pautas para cumplir y lograr con esto mantener la estabilidad del WebLogic. En la parte del JDK, básicamente, cuando está ahí, lo que nos dice es, bueno, él detecta automáticamente qué JDK tenemos instalado. En este caso, pues aquí está esta versión que yo tenía en el ejemplo. Sin embargo, muchas veces ocupamos que se use otra versión de JDK. Entonces, cuando ocupamos que se ejecute otra versión de JDK, lo que hacemos simplemente es marcar la ubicación y seleccionamos la ruta en la cual se encuentra esta versión que ocupamos que corra en nuestro WebLogic. Finalmente tenemos acá en esta parte lo que es qué tipo de dominio vamos a ocupar. Es un dominio de servidor de administración, o sea, es un admin manager,
o va a ser un servidor, perdón, un dominio gestionado, va a ser un gestor de nodos, un node manager. Entonces, básicamente debemos decidir qué hacer. Como dijimos en el principio, en arquitectura, tenemos únicamente un admin server, un admin manager. Entonces, cuando se va a crear un dominio nuevo, lo primero que hay que hacer es crearlo de esta manera. Entonces, sería importante primero crear el servidor como administrado. Esta parte del gestor de nodos tiene que ver básicamente digamos, con controlar servidores de manera remota. Cuando los ambientes no son clusterizados, sino que es un ambiente sencillo, este tipo no se requiere, ¿verdad? Sin embargo, la parte de la topología es sumamente importante, siempre va. Y en la topología me permite configurar una serie de aspectos asociados con lo que son los clústeres, las plantillas de servidores, con las machines, con los destinos virtuales, con particiones, entre otras cosas. Esta parte, al marcarse, nos va a habilitar o deshabilitar, dependiendo de lo que escojamos, una serie de opciones dentro del mismo paso de ejecución del wizard. Yo no entré en ese detalle porque el tiempo no nos va a alcanzar. Entonces nos fuimos como al final. Entonces cuando ya se ha definido todas estas partes siguiendo el wizard, básicamente ella nos hace un resumen de lo que se decidió crear, ¿verdad? Entonces vamos a crear un dominio, que en este caso se llama dominio 1, que va a tener un servidor, que va a tener un admin server. Entonces vamos a tener un admin server y un servidor dentro de este dominio. Muy importante es esta parte de acá, porque acá se nos da la URL del dominio y se nos da la URL de la consola de administración. Estos dos datos son sumamente importantes porque a través de ellos es que por medio de un navegador podemos acceder a estos servicios. Bien, una vez que ya está creado el dominio, entonces es importante conversar un poco sobre los principales directorios que lo conforman, ¿verdad? Dentro de los directorios que forman parte de un dominio está el autodeploy. Recuerdan que en un principio o ahí en un medio dijimos que podíamos tenerlo en modo desarrollo o en modo producción. Cuando tenemos el dominio en modo de desarrollo, en autodeploy, yo tengo la facilidad de que cualquier aplicación que yo coloque ahí, ella automáticamente me le hace el autodeploy. Esto no ocurre en el modo de producción, por obvias razones, ¿verdad? Pero es sumamente útil cuando, volvemos de nuevo a reiterar, cuando estamos con los desarrolladores, que ellos están en un proceso ahí de pruebas, ¿verdad? En el bin, vamos a tener los binarios ejecutables que va a utilizar el dominio. En la parte del config, aquí es sumamente importante esto. En el config, el archivo contiene los cambios que se hacen en la configuración. Cuando empezamos a ejecutar el wizard y empezamos a hacer estos cambios, este config se va actualizando, ¿verdad? Y ese archivo es sumamente importante. Él contiene toda la configuración y por ninguna circunstancia ese directorio debe tocarse. Jamás de los jamases. Otro directorio que se crea es el console. Este es un directorio viejo, es un directorio que viene de versiones anteriores de WebLogic y anteriormente se utilizaba básicamente para colocar en él consolas de terceros. En la actualidad ya no es un directorio que se use, sin embargo, me pareció importante mencionarlo porque podría ser que ustedes se topen con una versión anterior y entonces encuentren esas diferencias. En el directorio lib, bueno, es el directorio que contiene todas las librerías que manejan el dominio. Otros directorios también importantes son el Node Manager, que es el gestor de nodos. Este Node Manager es sumamente importante. Hay un montón de cosas que tienen que ver alrededor de él y sería muy bonito que lo podamos ver posteriormente o en otro momento con más detalle, como otros elementos que he ido viendo de forma muy rápida y a lo cual les pido disculpas, pero es que es un tema muy vasto. En servers contiene toda la información relacionada con los servidores. Según vimos en el ejemplo anterior, había un servidor y un node manager, ¿verdad?
todos los servidores que se vayan a crear dentro de un dominio van a estar dentro de este directorio, el directorio servers. Y finalmente, sumamente importante este archivo, este script que se llama startweblogic.sh. Con el startweblogic.sh es que nosotros arrancamos el admin server. Es la manera en la cual le damos el botón de arranque a toda esta maquinaria para que podamos después poder utilizar la consola y otros elementos que están ahí. En lo que respecta a las consolas de administración, tenemos dos tipos de consola. Está la consola gráfica y está una consola que es a modo texto, ¿verdad? Un scripting que se llama WLST. Me parece importante ver las dos porque con una, digamos, es donde el administrador básicamente puede tener una visión muy clara de todos los servicios, de todos los servidores, de todos los componentes del WebLogic. Y con la otra, con la parte del WebLogic Scripting, vamos a tener la posibilidad de poder ejecutar una serie de comandos, una serie de especificaciones tipo batch que nos van a permitir poder realizar tareas fuera de horario. Básicamente yo lo veo así, acá en la parte de consola gráfica yo tengo que tener a la persona ahí haciendo y deshaciendo cosas, ¿verdad? Sin embargo, a veces hay actividades que se tienen que hacer fuera de horario o ejecutarse constantemente fuera de horario. Para poder hacer esas cosas es imposible tener una persona ahí siempre, ¿verdad? Pendiente de eso. Entonces hacemos uso de esta otra consola y ejecutamos o creamos o desarrollamos un script basado en una serie de comandos que me permiten ejecutar la tarea de forma automática fuera de horario, sin que tenga que estar una persona ahí. Entonces es sumamente importante esta parte. Dentro de la consola gráfica, ¿verdad? Dentro de la consola gráfica, lo que es importante saber es cómo se ejecuta esta consola gráfica. Entonces, ya una vez que yo di inicio al servidor de WebLogic, como lo dijimos antes, entonces ya podemos hacer arranque de la consola. ¿Dónde se hace el arranque de la consola? Simplemente nos vamos a un navegador y recuerdan que teníamos una URL que nos decía cuál era la consola. Colocamos esa URL en el navegador y ella automáticamente nos va a solicitar un usuario y un password. Ese usuario y ese password fueron indicados al momento de la creación en el wizard de creación del dominio. Cuando entramos con ese usuario y ese password, se nos va a presentar una consola algo parecido a esto. En esa consola, como pueden ver, vienen una serie de partes, ¿verdad? Quiero ver un poquito esas partes con detenimiento. La primera parte que vamos a ver es la parte del centro de cambios o el Change Center. Cada vez que nosotros hacemos un cambio en la consola, creamos un servidor nuevo, bajamos un servidor, lo bloqueamos el dominio para poder hacer cambios si es que estamos en el modo de producción. Cada vez que hacemos estas cosas, en esta seccioncita que se llama Centro de Cambios o Change Center, se nos va a indicar qué cambios hemos realizado y que todavía no se han, por así decirlo, comiteado o ejecutado o salvado. ¿Ok? Esto es sumamente importante porque nos permite darnos cuenta de qué podemos o qué hemos hecho o qué no podemos hacer, ¿verdad? Muy bien, por ejemplo, digamos que estamos en un nodo en producción y yo me voy directamente a hacer un cambio, muy probablemente aquí no me lo va a permitir, entonces ya debo hacer primero un bloqueo del dominio y ya con el bloqueo del dominio aquí se me va a presentar que el dominio está bloqueado y con esto yo puedo, entonces se me habilitan muchas opciones dentro de la consola para que yo pueda hacer cambios. Y finalmente, cuando ya yo le doy salvar, acá entonces se quita este cambio pendiente que yo haya hecho. Bien, otro aspecto, otro espacio dentro de esta consola es la estructura de dominio o el domain structure. Esto es prácticamente que el corazón del WebLogic, del dominio en sí. Aquí yo puedo ver todas las partes del dominio. Todas, absolutamente todas. Las particiones. En el entorno voy a ver todos los servidores que tenemos. En despliegues voy a ver todas las aplicaciones que tenemos asociadas a ese servidor. Perdón, a ese dominio. Los servicios, los dominios de seguridad, la interoperabilidad y los diagnósticos. En esto
cada vez que nosotros abramos una de estas cejillas, se nos va a abrir pues, la parte principal de la pantalla, que ahorita la vemos. Con cada uno de ellos se mostrarán las características, las propiedades que nosotros podemos modificar para poderle dar una funcionalidad más específica al dominio. Esta parte, que es una parte que se llama el cómo o el how do, es una ayuda que ofrece el WebLogic, la consola de WebLogic, para hacer ciertas cosas. ¿Ves? Por ejemplo, si queremos saber cómo grabar un script, aquí viene información. Normalmente, al principio, cuando estamos empezando en esto, pues vamos a darle un poco de uso, pero conforme ya vayamos usando toda la consola, es algo que no vamos a ver mucho y podemos hasta minimizarlo. En esta parte vamos a ver lo que es el estado del sistema, el System Status. Todos los servidores, las aplicaciones, qué tan sobrecargado está, absolutamente todo de una manera gráfica lo vamos a poder ver en este apartado. Como nosotros en este ejemplo tenemos solo un servidor, entonces nos sale que solo tenemos un servidor y que está funcionando perfectamente, que no ha tenido fallas, que no está en estado crítico, que no está sobrecargado, que no hay ninguna advertencia que pese sobre este servidor. Si tuviéramos más, entonces nos va indicando un poquito de más información. Es, por así decirlo, como una ayuda visual de primera mano para podernos dar cuenta si hay algún problema dentro del dominio. Recuerdan que cada vez que entonces nosotros le damos un clic a esta parte del Domain Structure, se nos va a presentar en esta gran área una serie de características. Estas características nos van a ofrecer la oportunidad de cambiar, de modificar de alguna manera el comportamiento de alguno de estos elementos que estamos tocando acá. Son una enorme cantidad de propiedades por cada uno de ellos. Es todo un curso, realmente es todo un curso poderle dar un detalle, un seguimiento a cada una de las propiedades y no sería prudente verlo en esta pequeña charla que es básicamente una introducción a lo que es este servicio tan importante que nos sirve no solamente para desplegar aplicaciones, digamos, propiamente de forms, sino que también nos sirve, perdón, aquí me fui, sino que también nos sirve, por ejemplo, para poder posar sobre ella aplicaciones de BI, aplicaciones de Publisher, cómo es que esta aplicación, por ejemplo, de Publisher, eh, no se me está cayendo el servicio, no se me está cayendo el servicio, cómo se está comportando. Todas esas cosas las podemos realizar en esta consola de una manera muy intuitiva, muy sencilla. Finalmente, la otra consola que les había hablado al principio, que es la del WLST, el WebLogic Scripting Tool, se ejecuta de un modo seguro utilizando este comando que les puse acá. Me pareció importante que lo vieran, ¿verdad? Esta interfaz en línea me permite a mí configurar instancias, configurar dominios, administrar, dejar en modo persistente cambios de configuraciones. La consola tiene dos modos, ¿verdad? Está el modo online y el modo offline, conectado a un servidor en ejecución o no. Cuando hablamos de un modo online, estamos hablando que el WLST proporciona acceso simplificado a los MBeans, puede llevar a cabo tareas administrativas, iniciar cambios de configuración, mientras esté conectado a un servidor en ejecución. En cambio, con el offline tenemos acceso un poco limitado, ¿verdad? A los archivos. Podemos crear, por ejemplo, un nuevo dominio, podemos actualizar un dominio existente, eh, podemos crear funcionalidad específica para un servicio sin necesidad de estar conectado a ese servidor de manera online, ¿verdad? Algunos comandos entre un montón, porque esto tiene una enorme cantidad de comandos, esta consola. Vemos aquí algunos ejemplos, por ejemplo, el Activate, activa cambios guardados en una sesión, el Cancel Edit, cancela la sesión de edición que esté haciendo en ese momento, el CD navega entre la jerarquía, o sea, dentro
Cuando vimos la partecita de la estructura del WebLogic, es un árbol lo que se nos presentaba. Entonces, ese árbol se puede navegar a él como si fueran directorios. El config tool script, ¿verdad? Que convierte una configuración de servidor existente a un script de WLST. Esto es sumamente importante porque es como, por así decirlo, una macro, ¿verdad? El connect, que conecta el WLST a una instancia, a un servidor de WebLogic específico. Como les digo, esta consola de comandos tiene una enorme cantidad de comandos que pueden ser utilizados de manera offline y online, pero lo más importante, sin tener que estar ahí presentes. Podemos hacerlos programados, podemos tenerlos muy bien tuneados también, ¿por qué no? Y nos facilita enormemente el trabajo de administración. Falta mucho más, ya aquí esto es un ápice de todo lo que significa la administración de WebLogic. Sin embargo, quise como mostrarles una pincelada de lo que es. No sé si existe alguna pregunta, algún comentario, algo que quieren que les aclare un poquito más. Quedo a las órdenes de ustedes. Hola, Freisy, ¿ahí me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. Ok, correcto. Sí, bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar espacio para que nuestros asistentes puedan hacer las preguntas que quieran hacerte. Vamos a dar unos momentos para que puedan formularlas. Ok. Ok, nos dice Fabio Chen, interesante charla, gracias por la información, saludos. Con mucho gusto, Fabio. Cualquier cosa ahí estoy a la orden por cualquier otra consulta o que quieras hacer ahí o te surja posteriormente. Nos dice Felipe Fernández, ¿es real que WebLogic funciona mejor en Linux? Sí, es real. O sea, y tal vez digamos, ¿cómo le digo? Con el perdón de todos los que aman a Microsoft, yo soy usuario de Microsoft, no voy a decir que no, pero realmente mi experiencia me ha dado la razón de que Linux es sumamente, digamos, se comporta mucho mejor para este tipo de servicio. Y no solamente por eso, sino porque te da una, digamos, una visión de todo lo que es el componente de WebLogic. O sea, yo a través de Linux puedo fácilmente ver las entrañas, el corazón de todo lo que tiene WebLogic, que en el caso de Microsoft o del sistema operativo no me permitiría a mí poder acceder a todo eso. Entonces, sí, definitivamente funciona mejor en Linux. Ok, perfecto. Vamos a dar un par de minutos más para ver si hay más consultas. Recuerden que nos pueden hacer consultas sobre esto que nos está hablando Freisy. También nos pueden decir desde dónde nos ven. Nos consulta Pavel Cruz. ¿Es posible configurar varios dominios con diferentes JDK? Sí, es posible. De hecho, digamos, lo que tenemos que entender es que WebLogic trabaja sobre una virtual machine. Entonces, cada dominio que yo voy a crear, ¿recuerdan una partecita que había ahí que pedía el JDK? Ahí específicamente, entonces yo puedo tener varios dominios y cada dominio funcionando en un JDK distinto. Ok, perfecto. Nos dice Gustavo Mata Díaz. Muy interesante la charla. Gracias, Freisy. Y nos dice Nathaniel Mauricio Jiménez López. Saludos desde Ciudad de México. Saludos allá en México. Ok, vamos a esperar. Aquí hay otra consulta. Bueno, Bueno, Freisy, creo que de momento no hay más consultas. Más bien agradecerte mucho el tiempo que nos brindaste para ser parte del evento de primavera de la UOC en 2021. Muchísimas gracias. Todo un placer y muchas gracias a ustedes y Dios me los bendiga a todos.
Muchísimas gracias, Freisy. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y durante estos 2 días. Con esta ponencia finalizamos el evento de la UOC 2021. Los invito a participar en el evento de cierre que será ahorita en pocos minutos. Les agradecemos muchísimo su apoyo durante estos 2 días. Buenas noches y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego.